De Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Quisiéramos darle los micrófonos al hermano para que nos dé un saludo a las personas que nos están sintonizando en esta hora. Bueno, sean bienvenidos todos teleaudientes, o de alguna manera si nos sintoniza a través del Facebook, el Instagram o de algún medio de comunicaciones cibernéticos, sean bienvenidos a este segmento de El Alma a través de la Biblia. Es algo muy importante, le damos la bienvenida, esperamos en Dios que usted sea bendecido e edificado para que usted conozca de qué manera usted puede de alguna manera restaurar su alma a través de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a estar hablando con respecto a las 12 puertas del alma. Algo muy interesante que estábamos hablando con el hermano fuera del set es cada puerta tiene un significado muy específico con respecto a nuestra caminata diaria en esta vida. Y vamos a empezar con la primera puerta, que sería la puerta de las ovejas. Encontramos el texto en Nehemías 3.1 para que nosotros nos ubiquemos con respecto a lo que vamos a hablar. Y en Nehemías 3.1 dice así: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananael. Entonces aquí nos damos cuenta que hablábamos con el hermano Tachito que es una puerta muy interesante específicamente para aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que prácticamente están usando esta puerta. ¿Sí nos podría profundizar un poquito, hermanito? Claro, primero, en primer lugar, hay que entender que fue enviado alguien de parte de Dios. Nehemías, que era el restaurador, representa al Espíritu Santo. Acordémonos que él era el copero del rey, está en la presencia del rey. Cuando él se da cuenta en qué estado había quedado las murallas de Jerusalén, él le pide a este rey que por favor le dé permiso para ir a visitar a sus hermanos y restaurar las murallas. Figura del Espíritu Santo cuando él descendió acá y qué importante es esta puerta. ¿Por qué de las ovejas? Porque si usted se va a capítulo 5 del libro de Juan, cuando levanta aquel paralítico de 40 años postrado en aquel estanque, donde él esperaba que descendiera un ángel del cielo y tocara las aguas para que él pudiera ser bajado. En aquellos tiempos los pozos de agua pues tenía una profundidad considerada, entonces necesitaba ayuda, pero sin embargo llegó el maestro, el Señor, el libertador de libertadores, y solo le dio una palabra y le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Estaba enfrente de las puertas. ¿Por qué de las ovejas? Porque considerar que nosotros somos ovejas del Señor, según el Salmo 100. Dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que nos hizo a nosotros si somos ovejas y ovejas de su prado. ¿Por qué la puerta de la oveja es tan importante para nosotros? Porque al ser oveja necesitamos un pastor que nos pastoree, un pastor que nos dé la dirección. Y era muy importante en aquellos tiempos la función de un pastor en Israel. ¿Por qué? Porque este pastor las cuidaba, las protegía de los depredadores, pero se encargaba mucho de su alimento. Antes de que ellas bajaran al abrevadero, él descendía primero y bebía esa agua. Y sabía que si él encontraba un parásito, lo primero que hacía, lo escupía y no dejaba que el rebaño bajara. ¿Por qué es importante? Porque nadie puede entrar. Y él mismo dijo: nadie puede entrar por la puerta de atrás, sino tiene que entrar por la puerta. Y la única puerta que existe ahora es Jesucristo, es nuestro Señor Jesús, para que por ella entremos nosotros. Entonces, qué importante es esa puerta de nuestra alma, que aceptemos que nuestra alma, según 1 Pedro 2:25, dice que volvimos al obispo y pastor de nuestras almas. Entonces, volver a él es a través de esa puerta, y que él nos pastoree en los pastos verdes. Él ya conoce todos los pastos. Así como aquellos pastores cuidaban a aquellos rebaños de ovejas, así también él conoce todo y sabe cuál es la necesidad que hay en nuestra alma, porque es una puerta de ser una oveja que de alguna manera se postra a los pies de su pastor y espera que lo guíe, que lo alimente y que le quite todos los parásitos que tiene que quitar cualquier
sea el problema, ya sea en la lana o ya sea en su estómago. Amén. Es algo interesante notar, hermano, que dice que esta puerta nos lleva de una dimensión a otra, y también dice de que tiene siempre que mantenerse abierta. Otra de las cosas que también dice es de que Nehemías es figura del Espíritu Santo como restaurador. ¿Nos podría ampliar un poquito con respecto a eso, hermano? Sí, porque nadie se atrevía en aquellos tiempos. Acordémonos de que fue devastada Jerusalén y que esas murallas fueron quemadas. Solo quedaban, algunas estaban pues todavía levantadas y tenían que ser restauradas. Algunos tienen de esas puertas, usted se va a dar cuenta en todo el libro de Nehemías, del capítulo 3 al 4, los últimos versículos, que algunas de estas puertas tenían cerrojos, otras no tenían cerrojos, unas se abrían para adentro y para afuera, unas tenían torre, otras no tenían torre. ¿Por qué esta puerta tenía torre? Porque la torre representa el cuidado del Espíritu Santo. Eso es lo que la torre servía para que el atalaya desde ahí divisara todo el campo, explorara todo el campo, y si se acercaba el enemigo, en esa torre avisaba que venía el enemigo. Entonces, Nehemías que está aquí, que usted puede ver, dice literalmente, usted lo puede leer ahí en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 3, que él fue a revisar todas estas puertas por 3 días, y esta es figura de los 3 días que el Señor estuvo debajo de la tierra, y que ya al ascender él no lo dejó solo, dijo, me voy pero no lo dejaré solo, sino que enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. Entonces se quedó el Espíritu Santo y él es el que va a llevar a cabo el trabajo de esta restauración de esta puerta. Y tome atención en esto, ¿quiénes repararon esta puerta? Sacerdotes. ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestra alma sea restaurada por personas delegadas e indicadas. Sacerdotes que sirven a Dios, no por cualquier sacerdote, sino fueron escogidos. Usted lo puede leer literalmente en el libro de Nehemías, que todos estos que participaron en esta restauración fueron escogidos por Nehemías, porque esos son los ministros del Espíritu que él escoge para este tipo de trabajo. Amén, tiene que ser prácticamente un sacerdote, un ministro delegado. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta de la importancia de la administración al alma. Entonces estábamos hablando también con respecto a Juan 6:45, y se lo quiero leer. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, y todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ha visto al Padre. Entonces, cuando empezamos a ver esto, llegamos a la conclusión de que prácticamente el Espíritu ya fue instruido. Pero ¿por qué es que nosotros tenemos que instruir al alma, hermano? ¿Por qué siempre se tiene que estar ministrando el alma? Bueno, mira, es un aspecto bien interesante. David lo practicó en el Salmo 103, pero yo creo que quiero que lea este versículo, el Salmo 119, capítulo 28, ya leímos el 25 en el segmento anterior, ahora lea el capítulo 28, y qué importante es que nuestra alma tiene que ser instruida a través de la palabra de Dios, y ahorita les voy a poner un ejemplo muy bonito. 119, 28. Capítulo 28. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Ya ve por qué, porque, mire hermano, nosotros somos seres humanos que somos almáticos, y eso lo sabe el adversario, pero también lo sabe Dios. Entonces, ¿qué es la forma de que nosotros de alguna manera podemos contrarrestar esos ataques? A través de la palabra. Si usted lee el Números capítulo 21, versículo 5, dice, y la versión 60 la tiene que leer, dice que su alma se fastidió y empezaron a contender contra Dios, porque cuando descendía el maná le llamaron pan liviano que no sustentaba, y despreciaron la palabra de Dios. Y qué delicado es despreciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que a nosotros nos puede sustentar, y tiene que ser nuestra alma formada y restaurada a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, porque Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios jamás vuelve vacía, pero que salga de la boca de Dios, no de la boca de un hombre. De la boca de Dios dice, cumple el propósito para la cual fue enviada, y añade bendición. Entonces, nuestra alma tiene que ser tratada, tiene que ser educada, y tiene que ser instruida a través de la palabra de Dios, y eso lo dice la Biblia.
Sí, también aquí a través de la primera puerta nos estamos dando cuenta que es comparada con la ciudad de Jerusalén, pero aquí nos habla de la situación del alma, de que dice que fue saqueada y todas sus puertas fueron derribadas, sus murallas, todo fue echado por tierra. Entonces cuando nos damos cuenta de un Nehemías, un restaurador, que viene a restaurar esta ciudad, dice que lo primerito que él hizo fue levantar puertas. Entonces, esta puerta de las ovejas es algo muy interesante porque dice que esta puerta es el nuevo nacimiento, según lo que dice Primera de Pedro 2:25, y lo quiero leer. Amén. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, con respecto a la doctrina de la preexistencia, estábamos hablando, el pastor estaba dando la enseñanza y hablaba con respecto a cómo fue que el alma fue descarriada, cómo fue que llegó a esta situación. Y él mencionaba que fue algo a través de un pecado que se cometió allá en la preexistencia. Amén. Y ese fue el pecado de la omisión. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando habla de eso, está hablando que prácticamente le dieron un libre albedrío. Y al tener ese libre albedrío, prácticamente se desvió y vino a caer en esta situación. Y es por eso que se nos enseña que el alma tiene que ser ministrada y no el espíritu, porque el espíritu ya estuvo en la escuela del Padre, como lo leímos en Juan 6:45. Ya fue instruido. Ya fue instruido. Entonces, la otra cosa interesante de notar es de que todo aquel que quiere ser oveja tiene que haber sido instruido primeramente antes en la escuela del Padre. ¿Por qué? Porque dice que si no fue instruido, no puede seguir a Jesucristo. Quisiera que usted nos explicara con respecto a eso, hermano, porque muchas veces estamos predicando el Evangelio, pero no sabemos si esa persona, o esa alma, o ese espíritu estuvo en la escuela del Padre. Amén. Bueno, mira, es un poco complicado y gravoso explicar esto, pero Isaías 53:6 dice que nosotros voluntariamente nos descarriamos como ovejas. Entonces, lo que el pastor Jorge hablaba acerca de que Jerusalén fue ultrajada, así fue nuestra alma, fue salteada del enemigo cuando nosotros nos desligamos de nuestro verdadero pastor. ¿Se imagina usted en qué estado estuviera nuestra alma si siempre estuviéramos pegados a nuestro obispo y a nuestro pastor? A nuestra alma, ¿usted cree que él dejaría que nos ultrajara el adversario? De ninguna manera, porque por eso él vino a pagar eso. Y si antes en la preexistencia nosotros ya estuvimos en su presencia, nuestra alma era sana. Pero ¿qué fue lo que pasó al desligarnos de él? Nos ultrajaron, nos humillaron. Mire, una de las cosas que nosotros entendemos, por qué muchos de los seres humanos en esta tierra, y hablo de creyentes también, nuestra autoestima está en el piso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un trasfondo así. El diablo nos humilló, nos pisoteó, y que el Señor lo reprenda. Pero dice en Juan capítulo 12, 11, 12 y 13, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos subieron nuestra autoestima. Y luego dice, para certificar la palabra que dice, estos no son conforme a voluntad de carne, de sangre o de hombre, sino voluntad de Dios. Y ahí sella el pacto. Entonces, si nosotros estuviéramos de esa manera cerca delante de Dios, ¿usted cree que tuviera un conflicto? Nuestra alma sería una alma robusta, ministrada y bien nutrida de la palabra. Pero ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nuestra alma es tan variable, bipolar? Por eso, porque nos ultrajaron y nos ministraron muchas cosas. Entonces tenemos que volver a ese pastor para que nuestra alma sea ministrada, para que ese Nehemías que está aquí, y oiga bien lo que le digo, ese está dentro de usted. Según 1 Corintios 3:16, somos templo, 18, somos templo y morada del Espíritu Santo, y lo vuelve a certificar en ese mismo libro, 1 Corintios 6:16, dice que nos hicieron, a Dios le plació hacernos templo y morada del Espíritu Santo para que él habitara permanentemente. El Espíritu Santo no se va de ningún alma, se contrista, al menos que usted se vuelva en apóstata irreversible, ahí sí se aparta él. Pero mientras usted tenga la esperanza de que el Señor está ahí, el Espíritu Santo se queda como un guardián. Amén, interesante. Fíjense que tenemos 12 puertas que tendríamos que tocar, pero prácticamente el tiempo se nos ha ido solo en la primera puerta. Quería darles a conocer de que estamos tocando con respecto a la puerta
de las ovejas. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para aquellas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el significado que tiene. Aquí estábamos viendo de que en el segmento pasado estábamos hablando de las 12 puertas. Quiero enumerarles una por una. Nos vamos a saltear a otra puerta para que nosotros nos demos la importancia de lo que es la administración del alma. Estábamos hablando de la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la puerta de la guardia o cárcel y la puerta del ángulo o esquina. Estaba mencionando estas 12 puertas porque es algo muy importante notar cuál es el beneficio que estas puertas trae. Pero yo quisiera hacer la pregunta, y casi el tiempo se nos ha ido, con respecto a la puerta del muladar, hermano, que es la puerta muy interesante y muy importante. Todas son importantes porque son 12 puertas, pero esta puerta nos abre un panorama completamente diferente, ¿verdad, hermano? Sí, amén, porque actualmente, Pastor Jorge, esa puerta está sellada. Amén. En Israel. ¿Por qué es que esta puerta era muy importante para el pueblo de Israel? Porque era la puerta por la cual sacaban todos los desechos de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén, acordémonos que era el lugar de adoración. Entonces esta puerta de Jerusalén, perdón, del muladar, era la puerta por donde se sacaba toda la basura, todos los desechos, toda la podredumbre que había en Jerusalén, por ahí la sacaban. Inmediatamente después había tiempos, había días y había horas donde esto se hacía. Inmediatamente después de que se hacía esto, la puerta tenía que volver sellada y se metía el cerrojo, porque ya eso era dirigido por sacerdotes los que cuidan ahí. Por eso es que Nehemías viene a restaurar esa puerta, y era importante porque cuando ya se saca todo se tiene que cerrar. Entonces hay, como mencionamos al principio, que hay puertas que se abren para adentro y para afuera y no tienen cerrojo, pero hay otras puertas que, debido a la relevancia de la importancia que tienen, sí tienen cerrojo y tienen torres. Entonces todo esto implica de que nuestra alma en estas puertas, una de las puertas más importantes es la del muladar, que la administración al alma también tiene que ser dirigida por una persona delegada, por alguien que el pastor conoce y que sabe, o por el mismo pastor en sí, porque él, como sacerdote del templo donde estamos, puede empezar y entrar a ahondar en cosas que nosotros tenemos. El cantor David dijo ahí en el Salmo 51, Señor, manifiesta las cosas, aún las que me son ocultas, las que están lo más profundo de mi riñón. ¿Por qué? Porque a ese lugar solo puede llegar el Espíritu de Dios, pero también hay ministros que son delegados de parte del Espíritu Santo para hacer este tipo de trabajo. Amén. Sí, importante. Yo creo que algunos están preguntándose dónde se encuentra el texto bíblico con respecto a esta puerta, y queremos dárselo. Está en Nehemías 3:14 y se lo voy a leer. Y dice, y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Hakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Es algo muy importante también que les quiero leer. Dice que la puerta del muladar es figura de la administración, así como lo está diciendo el hermano Tachito. El libro de Nehemías relata que esta puerta fue quemada totalmente, en su totalidad, cuando fue destruida. Esto nos da a entender que el ataque principal del enemigo es a través de la administración. La puerta de la ceniza es otro nombre que se le conoce también. La puerta de los tiestos, la puerta de basura. La restauración de esta puerta está en la alabanza, imagínense. Amén. En la alabanza. De eso lo encontramos en Nehemías 12:31. Por causa del tiempo no vamos a poder leer los textos bíblicos, pero dice que también la razón por la cual muchas veces no podemos alabar es porque no nos hemos ministrado. Imagínense. Amén. Qué importante saber de que cuando una persona está contristada y no quiere ni siquiera levantar las manos, es una de las maneras de darnos cuenta de que es una necesidad que tenemos de la administración. Y ahí sí que si el alma nos pudiera decir, nos diría, por favor, ministren, ¿verdad? La persona que quiere alabar a Dios debe de abrir esta puerta a través de la administración. Es muy importante abrir esta puerta si queremos alabar al Señor Jesús. El fruto de la administración es fluir en la alabanza. Imagínense, es otra manera de podernos ministrar, ¿verdad, hermano? Sí, es una vía muy importante la administración. La administración. Y David lo dijo en el Salmo 103, ¿verdad? Para siempre cobrar la relevancia que tiene ese versículo. Alma mía, alaba a Jehová.
porque Él es el único que puede perdonar tus iniquidades y el único que te puede proveer salud, dice en una versión. Amén. Imagínense algo más interesante que dice aquí también, que el enemigo manda su veneno al decir que la administración no existe y cierra esta puerta con llave. Imagínense qué tremendo. Jerusalén sacaba la basura por la puerta del muladar. También le llamaban la puerta de las cenizas porque pues por ahí sacaban los padres que ofrecían a sus hijos a Balaal, imagínense. Sí. Ahí sacaban las cenizas de los hijos que ellos ofrecían a Balaal. Sí. Entonces de ahí nos damos cuenta de que la forma de administración lo encontramos en Juan 13:5 y es algo muy interesante. Pero antes de seguir con el segmento, yo quisiera detenerme un ratito y hacerte esta invitación. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, o si tal vez tú lo conociste de alguna manera y te apartaste del camino, nunca es tarde, no importa cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar, porque muchas veces tenemos un principio muy fatal, muy tremendo, pero algo que tenemos que tomar en cuenta, que en Cristo está la vida eterna, y Él es un Dios de oportunidades, quiere darnos una oportunidad, una segunda oportunidad, y por eso queremos invitarte a que tú hagas la confesión de fe, y le vamos a pedir al hermano Tachito de que por favor ministre a aquellas personas que van a aceptar a Cristo como un Señor y Salvador. Entendiendo, como base en la palabra, que Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre, y que es a través de ese sacrificio, de ese bello sacrificio, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, tú y yo ya soy salvo, pero quizá tú que estás allí, aún si de alguna manera has declinado ante esa promesa de Dios, a Él está ahí, y tú solo le puedes decir, perdóname, te fallé, Señor, me aparté de ti, pero quiero regresar a ese redil, a donde tú eres el pastor. Y si tú no lo conoces, yo quiero invitarte a que vengas y tú mismo pertenezcas a la familia más grande que existe en todo el mundo, que es la familia de los redimidos por la sangre de Cristo, y que ahora pasamos de muerte a vida eterna, de condenación a liberación. Ven tú. Es solo una palabra que tú le digas, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y te entrego mi vida. Tómala tú la vas a dirigir. Toma mi alma dañada. Ahora cierra tus ojos ahí donde estás. No importa en qué lugar estés, no importa tu condición, no importa, solo preséntate delante de Él. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti presentando la petición, el clamor de todos estos hijos que te necesitan y que necesitan la salvación a través de tu Hijo Jesús. Padre Santo, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, por los méritos que Él hizo en esa cruz, te venimos presentando estas almas, Señor, estas vidas, Señor, aquellos que están reconciliando delante de ti, porque fallaron, recíbelos, Señor, extiende tus manos, tú no rechazas a nadie, por eso los presentamos delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, y los declaramos salvos para la honra y la gloria de tu nombre, amén. Bendito sea el Señor. Este es nuestro segmento, En busca de la verdad doctrinal, de nuestro ministerio Salim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. Te extendemos la invitación. Lamentablemente ya se nos ha ido el tiempo, pero te invitamos en una próxima oportunidad para que tú nos sintonices y sigamos con el tema El alma a través de la Biblia. Te esperamos y te agradecemos tu sintonía. Dios te bendiga. Y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas su joya volar.